Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche por tu estación www.radiouta.com y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana por esta misma estación. Recuerda que a partir de las 11 de la mañana nos puedes mirar en nuestro canal de YouTube, a partir de las 11 de la mañana del domingo, por nuestro canal de YouTube en Soror Encuentro Feminista. Damos con mucho gusto la bienvenida a nuestro grupo, a nuestro equipo de producción, a París Paredes y a Carla Arredondo. Y la voz les saluda Toika. En estos días estamos cumpliendo un compromiso. Después del día 25 de noviembre, el Día por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, nos encontramos en una serie de programas especiales en Soror, Encuentro Feminista, en el marco de los 16 días de activismo que iniciaron el 25 de noviembre y concluyen el 10 de diciembre. Así que en esta ocasión tenemos este programa especial con ustedes. Para este programa contamos con una especialista en estos temas que ya les iremos platicando a lo largo de este programa. Ella es Claudia Stephanie Serna Hernández. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, querida Toika. Muy bien, encantada de estar contigo y con tu audiencia. Lista para platicar con ustedes. Muchas gracias. Tenemos contigo un tema tan interesante que, bueno, me da tanto gusto que estés acá, que hayas aceptado esta invitación, puesto que tienes altas responsabilidades, tanto por lo que sé, personales y por supuesto profesionales. Así que, pues, gracias. Voy a presentarles a Claudia Stephanie Serna Hernández. Claudia es maestra. De inicio es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente, en el año 2014, obtuvo su maestría en Demografía en la Universidad de París-Ouest, en la ciudad de París, Francia. Durante este periodo realizó sus prácticas profesionales en el reconocido Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia. Ella ya cuenta con varios años de experiencia laboral en administración pública, tanto en Michoacán como en la Ciudad de México. Ha sido titular del área de política de igualdad de género en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después de esto fue nombrada coordinadora de Relaciones Internacionales de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Es egresada de la especialidad en Estudios de Género por la UNAM y está por concluir la licenciatura en Derecho en la Universidad Tec Milenio. Actualmente se desempeña como directora de Derechos Humanos de las Víctimas y Agenda de Género en la CONAVIM, en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Claudia, tienes entonces ya un buen rato, decimos, ¿no? Un buen tiempo colaborando, trabajando en la CONAVIM con estos temas, con los temas de violencia, con los temas de igualdad, con los temas de género. ¿Cuánto tiempo tienes ya, Claudia, en la CONAVIM? En la CONAVIM ingresé a trabajar en el año 2020, justo a 3-4 meses de la pandemia. Nos tocó ese periodo tan complicado. Mucho trabajo en línea, mucho trabajo desde casa. Y bueno, a partir de ahí me dediqué en ese entonces a temas de relaciones internacionales. Abarcábamos todos los temas de las sentencias contra el Estado mexicano, el caso de Atenco, yo lo coordiné, llevábamos el caso de Campo Algodonero, Inés Fernández, otras sentencias, bueno, que no son propiamente sentencias, pero funcionan como tal. El caso de Pilar Argüello Trujillo, que viene del protocolo facultativo de la CEDAW contra el Estado mexicano. Y entonces, bueno,
en este sentido los compromisos que tiene el Estado mexicano por haber sido instruido por este órgano internacional, nos conmina como Estado a responder por los agravios emitidos ante víctimas, en el caso de las mujeres de Atenco contra 14 en específico, pero bueno, obviamente se amplía, ¿no? El agravio fue mayúsculo en aquel entonces había que organizar las medidas que habían sido emitidas para el Estado, por ejemplo, el mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual cometida contra las mujeres, que fue pues lo hicimos prácticamente desde cero, la sentencia estaba desde el 2018 y lo empezamos a trabajar en el año 2021, pues para atender este tema. Ya actualmente pues ya está en funciones, está operando, entiendo que ahorita tiene alrededor de 25 casos detectados, que sucedieron todos en el año antes del 2018, entre 2008 y 2018. Y bueno, pues están trabajando para poder rescatar a las víctimas de estas sentencias. Todas están en situación de cárcel. Y bueno, entre esos casos eran los que veíamos. Tuvimos también la oportunidad de trabajar con la iniciativa Spotlight México, que fue un recurso extraordinario que hubo de la Unión Europea hacia la ONU, se lo dio a la ONU para que lo administrara. A nivel mundial se escogieron diferentes países que tenían múltiples y profundos problemas de violencia contra las mujeres, y uno de ellos pues fue México, donde se destinaron pues varios millones de dólares para atender el tema de la violencia. Y como Estado mexicano, nosotros no administrábamos como Estado mexicano ese recurso, sin embargo sí teníamos que ser contraparte y vigilantes de cómo se ejecutaba este recurso para que fuera un uso eficiente y que apoyara realmente a lo que el Estado mexicano necesitaba, ¿no? Que impulsar las actividades en conjunto para poder potenciar ese recurso que fue muy valioso en su momento. Y bueno, pues esos eran en concreto los temas que llevábamos. Muy interesante el recorrido, la atención también a las indicaciones de la CEDAW, a las recomendaciones de los periodos que emitía, que sigue emitiendo la CEDAW, las recomendaciones en materia de violencia contra las mujeres, porque pues la CEDAW emite varias recomendaciones, por ejemplo, en educación, en salud, lo que tiene que hacer el Estado mexicano en salud para resolver la problemática de tema de violencia contra las mujeres, por ejemplo, los temas de la legalización de la interrupción legal, más bien la interrupción legal del embarazo, acceso a información, a una atención adecuada, acceso a la justicia. Y en el caso de la CONAVIM, pues coordinábamos el tema de justamente la violencia contra las mujeres, los feminicidios. Pues se trabaja junto con otras instituciones, porque recordemos que la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es encargada de generar políticas públicas, ¿sí? Nosotras directamente no atendemos los temas, sino proponemos las pautas que tiene que llevar tanto el gobierno federal, y se recomiendan a las entidades las que deben de llevar a nivel estatal y municipal para poder atender, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces directamente nosotras no lo hacemos, pero sí recomendamos cómo hacer, y además pues ya la CONAVIM ha crecido mucho en los últimos años, tiene recursos, inició sin recursos, sin poder tener subsidios, por ejemplo, y al ver que las entidades federativas tenían muchas dificultades para poder destinar recursos de las propias entidades a resolver la problemática de la violencia contra las mujeres, pues se decidió dotar a la CONAVIM
para tener recursos que pudiera dar a las entidades federativas a su vez bajo ciertos lineamientos, obviamente con criterios específicos, para que pudieran implementar acciones en las entidades a favor de las mujeres para erradicar la violencia. Claudia, en este recorrido que nos has dado tan interesante, solo para como puntualizar, ¿no? Para nuestro público, que seguramente habrá quien ya haya escuchado de la CONAVIN y de las acciones, pero seguramente también habrá quien no. ¿Nos puedes describir así a la CONAVIN como si la estuviéramos viendo de frente? ¿Qué es la CONAVIN? ¿Cómo está integrada? Ya ha señalado, pues la principal tarea es generar, diseñar e implementar, desarrollar las políticas públicas en estos temas, pero como, como si la describieras físicamente, ¿qué es la CONAVIN? Sí, bueno, me gustaría empezar un poquito atrás. Sí. ¿Cómo surge esta Comisión Nacional? Sí, justamente recordemos que en los años 90 empieza a surgir este fenómeno de violencia extrema contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta ciudad fronteriza empieza a presentar diversas problemáticas donde malamente, porque fue de manera inapropiada y muy peyorativa, se le empieza a llamar este fenómeno como las muertas de Juárez, ¿no? Que no son muertas, son asesinadas, son víctimas de feminicidio. Pero bueno, así se conoció inicialmente el fenómeno, donde muchas mujeres empiezan a ser asesinadas por hombre en esa zona fronteriza y sus cuerpos exhibidos, asesinadas de una manera brutal. Y no era un caso ni dos casos, eran cientos de casos en un periodo muy corto. Y justamente surge ahí pues como un problema que al inicio se creyó que era focalizado, ¿no? Yo creo que eso fue un error inicial, pensar que la problemática de las mujeres era solo un fenómeno de ahí, que justo surgía ahí por ser una ciudad fronteriza. En el momento que se firma el Tratado de Libre Comercio, se abre el comercio con Estados Unidos, se instalan maquiladoras en la ciudad, las mujeres del sur del país, al no tener empleo, migran, hay una migración interna, migran a la ciudad fronteriza porque tienen empleo ahí mal remunerado, pero tienen empleo, mujeres campesinas, mujeres en situación de vulnerabilidad, llegan ahí, trabajan, mujeres que no llegan con sus familias, o sea, llegan ellas solas, sin otros acompañantes, entonces eso las deja en un estado de vulnerabilidad y donde pues se les empieza a ver como objetos sexuales, como mercancías, como cuerpos que no ofrecen nada más que lo que son cuerpos de las mujeres, ¿no? Formalmente mercancía. Entonces, este fenómeno tan crudo se ve como muy focalizado. Como es un problema de Ciudad Juárez, entonces vamos a generar en el 2003 una institución que atienda ese problema, ¿no? Y entonces surge la Comisión Juárez. Eso fue a partir del gobierno federal, en la época del presidente Vicente Fox. Y fundan oficinas, se instala ya un pequeño equipo de trabajo, que eran unas 15, 20 personas más o menos, trabajan un tiempo en esa entidad, en esa ciudad, pero pues de pronto el fenómeno se expandió, ¿no? O sea, no era un fenómeno ya localizado en una sola ciudad o en una sola entidad federativa, empieza a replicarse este mismo fenómeno en el Estado de México, y también con las mismas problemáticas, donde los cuerpos de las mujeres son vejados. Ya para ese entonces en Ciudad Juárez ya se había determinado la categoría de feminicidio, ¿no? Todavía no como un tipo penal, pero ya como una forma de violencia específica. No es cualquier asesinatos
de las mujeres que tienen características sexuales, que tienen un mensaje específico que se quiere enviar a través de la vejación y el maltrato de los cuerpos de las mujeres al exhibirlos en espacios públicos de una muy indignante forma. Entonces este fenómeno sucede también ya en el Estado de México. Y después no solo en el Estado de México, justo cuando coincide pues con la guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón inicia, la violencia en el país se detona y pues la violencia no estaba sectorizada solamente a los hombres, también las mujeres fueron víctimas de este gran fenómeno a nivel nacional, porque pues la violencia, las primeras víctimas en lugares de la violencia en las guerras siempre somos las mujeres, niñas, niños, ¿no? Y cuerpos feminizados, porque también hay que hablar de eso, o sea, personas en situación de vulnerabilidad, mujeres trans, pero bueno, en este caso, las mujeres son directamente afectadas por esta guerra. Entonces, los asesinatos de mujeres aumentan, pero ya no solo asesinatos, sino feminicidios, ¿no? Y pues es cuando se dan cuenta de que que esta comisión era insuficiente, que estuviera solamente focalizada en una ciudad, y entonces por decreto en el 2009 se crea esta Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y ahí es importante decir que las dos palabras que tenemos en ese largo nombre son importantes para entender el sentido de esta institución, porque generalmente cuando hablamos de la problemática de la violencia contra las mujeres, decimos que para poder erradicarla hay que tener varios pasos previos, que es prevenirla, ¿no? Hacer campañas de concientización, cursos de igualdad, acciones que eviten que la violencia suceda, ¿no? Prevención. La atención es cuando ya la violencia sucede, cuando, por ejemplo, son instituciones que las tienen que atender las fiscalías, los ministerios públicos, las instituciones de salud, por ejemplo, les corresponde esta parte de atención. Luego es la sanción, o sea, la sanción a quienes ejercen la violencia contra las mujeres, que son los tribunales de justicia, una parte también la fiscalía, o, por ejemplo, en el gobierno federal, las sanciones administrativas, ¿no? Cuando hay acoso, hostigamiento sexual. Y bueno, todo esto conllevaría a poder erradicar la violencia. Entonces, en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres solo usamos esas dos palabras, prevenir y erradicar. La parte de la atención no la tenemos y la sanción tampoco, porque no somos un tribunal de justicia, ni somos fiscalía para investigar. Entonces, esa es la parte que construye a la CONAVIM, da su nacimiento para construir políticas públicas a nivel federal y que se difundan en todas las entidades federativas, en todo el gobierno federal o organismos autónomos, para que sigan las pautas para poder eliminar la violencia contra las mujeres o erradicarla, usando pues precisamente la palabra de su autora, que le ha llamado así la doctora Marcela Lagarde, ¿no? Que dice erradicar, porque no es eliminar simplemente, sino es arrancarla de raíz, erradicar, que viene de raíz, de radice, arrancar de cero las causas de la violencia. Que este es un enorme desafío, lo sabemos, estamos inmersas en una cultura patriarcal de alta intensidad, como diría la doctora Rita Segato, la antropóloga, experta, una de las investigadoras y las autoras para acuñar el término feminicidio, porque pues erradicarla es eliminarla completamente, y donde estamos inmersas en este momento, pues la cultura patriarcal es la predominante, es la base, más allá de la división de clases
más allá de la raza, ¿no? Debajo de toda esa estructura está la estructura de género. Es la primera violencia, es la violencia primitiva que se ejerce contra la humanidad, no solo es contra una mitad de la humanidad, es contra toda la humanidad, porque toda la violencia contra las mujeres afecta a la sociedad en su conjunto. No se piense que cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, solo se afecta a las mujeres, se afecta a comunidades, a sus entornos, a familias, a la sociedad en su conjunto. Estamos afectadas por esta visión patriarcal donde hay una jerarquía, donde se considera pues a los hombres como en un nivel de mayor preponderancia sobre las mujeres. Entonces, bueno, esto es la CONAVIM, así surge y pues empieza su largo recorrido como una institución primero pequeña, pero después empieza a haber una política pública específica sobre los observatorios de violencia contra las mujeres, ¿no? El fenómeno iba creciendo por allá de 2010, 2011, 2012, y surge a partir de las organizaciones de la sociedad civil que observan que la violencia contra las mujeres ni siquiera se estanca, no disminuye, pero tampoco se estanca, sino aumenta. Y aumenta de múltiples formas y en todo momento y hasta en lugares que se consideraban más seguros, como las propias casas, ¿no? Los hogares de las mujeres. Los hogares. Ahí, sí, los hogares, justamente es donde se consuma esta violencia tan fría, tan cruel contra mujeres y niñas, adolescentes, de todas las edades. Ahí no hay un patrón en específico, pero de todas las edades. Entonces, bueno, pues estas organizaciones de la sociedad civil ponen el dedo en el renglón y dicen, está pasando esto en estas ciudades, en estas entidades, en estos municipios en específico, hay que hacer algo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues se transita hacia, seguramente lo han escuchado quienes nos escuchan en este momento, las alertas de violencia de género, ¿no? Que se dice que un estado ya fue decretada una alerta de violencia de género. Y así empezamos a escuchar, ¿no? ¿Qué era eso? Bueno, pues la primera entidad que es alertada es el Estado de México, justamente, y no Ciudad Juárez, no Chihuahua, ¿no? Donde empieza este fenómeno, ¿no? Es el Estado de México. Y se instauran las reglas para poder emitir esas alertas. Son reglas complejas, habría que revisarlas, como dijo la presidenta actual, la doctora Claudia Sheinbaum, habría que revisarlas por su proceso es la crítica que se hace, ¿no? Que no son alertas emergentes, inmediatas para solucionar el problema, pero también tiene razón de ser porque son tan lentas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Estado de México, que se dice, hay que alertarla y hay que emitir estas recomendaciones de qué es lo que tiene que hacer para bajar los feminicidios y en general toda la violencia contra las mujeres. Y entonces se llega desde el gobierno federal a querer emitir y desde las organizaciones de la sociedad civil recomendaciones, acciones inmediatas, pero no había estructura administrativa para emitir para hacer esas acciones, para ejecutarlas. No había ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la entidad, solo la federal, que no operaba específicamente para el Estado de México. No había sistema de erradicación de la violencia contra las mujeres, sistemas estatales que coordinaran todos esos esfuerzos, porque parece, o sea, son temas indispensables para que se vierta toda esa política pública, ¿sí? No puedes llegar de la nada y hacer cosas, ¿no? Como se desearía
pero no es posible, porque si no tienen las vías institucionales y jurídicas suficientes para poder hacer lo que haces, entonces estarías cayendo incluso en delitos, ¿no? Entonces hay que instaurar todos esos procesos, ese andamiaje institucional, construir instituciones para poder atender esa violencia, y pues esos procesos, ustedes lo saben, son largos, ¿no? Son muy largos, y así se fueron implementando otras alertas en otras entidades. Actualmente creo que son 26 ya las entidades que están alertadas, son pocas ya las que no, decían, queremos, ¿cómo vamos a llegar a ser un país alertado totalmente? Pues si es necesario, así será, ¿no? Porque si no, de otra manera no ponemos, no focalizamos la atención en eso. Es un llamado a las entidades federativas, a sus instituciones, a su población, a los municipios, para que vean que allá hay un fenómeno que está sucediendo y que tienen que hacerse medidas, ¿no? Ya cada vez se ha avanzado más en tener todo este andamiaje institucional de cada una de las entidades alertadas a nivel estatal, pero en los municipios nos falta todavía mucho, ¿no? Los municipios tienen problemas económicos, todos los municipios, la mayoría tienen problemas económicos en el país, entonces es insuficiente el recurso que tienen, lo pueden bajar a través de los subsidios, de las alertas de violencia de género. Sin embargo, pues tenemos aquí un problema que digo ahora, pues el federalismo para estos propósitos resulta un inconveniente desde mi perspectiva, porque no es muy difícil llegar, ¿no? A poder organizar estas acciones inmediatas, con los presidentes municipales o las presidentas municipales que rotan tan continuamente, pues es muy difícil hacer programas a largo plazo, ¿no? Es más, hay veces que los municipios no saben ni siquiera cuando toman protesta los presidentes municipales que tienen un municipio alertado. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que estén haciendo acciones como, por ejemplo, la policía de género? Que hay algunos municipios o algunas entidades que tienen policía de género, que es policía capacitada para poder atender la problemática de la violencia contra las mujeres, y que no lleguen y revictimicen a las mujeres y les digan a las mujeres que son golpeadas, pues aguántese, ¿no? Usted tuvo la culpa, ¿no? ¿Por qué sucede? Es porque sí sucede. Así llegan algunas policías, algunos mandos y regañan a las mujeres por qué tuvo la culpa, ¿no? Entonces, toda esa capacitación, todo eso, creo que sí, las alertas han servido para eso, para poder llegar, y es como un surco, ¿no? Que se va haciendo en la tierra para poder hacer camino para sembrar la futura libertad de las mujeres, pero bueno, tendría que revisarse ese aspecto también en la parte de las alertas. Y bueno, la CONAVIM tiene muchas más acciones a partir de ahí, de esta institución es la que se otorgan los recursos a las entidades federativas para la construcción de los centros de justicia para las mujeres, ¿no? Que hay 65 en el país. Creo que cuando llegamos había alrededor de 30 más o menos en el 2018. Y esto también no son operados directamente por la CONAVIM, no es personal de la CONAVIM, es personal de las fiscalías, y creo que uno de ellos, no más de 5, son operados por los gobiernos estatales, pero casi todos son por las fiscalías estatales que ponen sus recursos. La CONAVIM pone el dinero para que se construya el centro de justicia, pero las fiscalías lo operan con su propio personal, con sus propios recursos. Pero bueno, esa es una acción muy importante, porque ahí el personal pues está capacitado para atender específicamente la violencia contra las mujeres, que no es cualquier. O sea, no se puede considerar como que se pueda atender la violencia contra las mujeres en cualquier ministerio público. Ahí hay personal que está preparado para atender a la mujer, eso debería de estar capacitado para ello, ¿no? También hay algunas dificultades ahí, porque el personal también es rotativo, porque
pues la violencia está inmiscuida en el Estado, ¿no? Como decimos las feministas, el Estado es patriarcal, ¿no? Perdón, entonces esto Sí, por un lado, y bueno, pues otras acciones que se tienen. Oiga. claro. Sí, Claudia. Fíjate que como lo vamos comprendiendo y bueno, y lo sabemos, para atender la violencia, para atenderla en los diferentes aspectos, desde la atención, la prevención, la erradicación, la eliminación, hay un conjunto de instituciones trabajando en ello. Entre estas, en particular, la CONAVIM para la prevención y la erradicación. Claudia, fíjate que ya has hablado de ello, pero bueno, voy a insistir un poco más. Con todo lo que se hace, todavía falta mucho por atender, ¿no? El gran desafío, el gran pendiente siguen siendo los, los y la que nos da la ruta son los grandes números todavía, las grandes cifras en feminicidios. Ese es el parámetro. Y de ahí las demás violencias que viven las mujeres, ¿no? Las violencias en el ámbito de lo privado, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Hemos avanzado recientemente, bueno, en el 22 se publicaron los resultados de la ENVIRE, ¿no? Esta encuesta de relaciones en los hogares, que muestran los números tan altos que hay y esto de una muestra, ¿no? Porque son una encuesta que se hace por muestra, de los altos índices de violencia en el ámbito escolar. Pero fíjate, te quiero compartir de una experiencia y como que dialoguemos un poco en ello. Recientemente me invitaron, es un tema que yo había dejado ya desde hace tiempo, y lo realicé hace más de 20 años, hacía estudios sobre violencia contra las mujeres en comunidades rurales. Y a finales del año pasado, regresé invitada por el CIESAS y algunos investigadores del CIESAS, y bueno, siempre me seduce el tema, ¿no? Es uno de mis temas, la violencia. Y estuve en Chiapas, en Chenaló, en particular, en esta comunidad. Bueno, doy como un poco de los datos. Chenaló es una comunidad indígena donde hay 13 iglesias, o sea, que hay 13 expresiones de la religión. La iglesia principal es la presbiteriana. Esto nos habla un poco de la organización social, ¿no? De la gente, de la comunidad. Y el caso que me atrajo, o los casos que me atrajeron en un primer momento, o con los que me atrajeron, ¿no? Fueron los matrimonios de las niñas. Tema de los matrimonios de las niñas, también situaciones tan violentas, ¿no? Porque estos matrimonios, además de que se pretenden realizar con menores de hasta de 10 años, porque consideran en la comunidad que cuando las niñas tienen la primera menarca, su primera menstruación, ya se pueden casar, ¿no? O ya deben ser casaderas. Luego, y luego revisar los temas que hay detrás, los temas que llevan a reconocer que hay explotación sexual, hay explotación física para el trabajo, etcétera. Los embarazos en las niñas y demás, ¿no? Y entonces, pues bueno, este trabajo lo hice con investigadores de ciencias, de antropología, y la gran constante que tienen, la pregunta constante es, ¿dónde está el Estado? Por ejemplo, en Chenaló no está presente ninguna institución del Estado, no está el DIF, no está, incluso la policía es la propia policía de la comunidad, ¿no? Los propios mandos, ellos se eligen en las iglesias, las autoridades de la comunidad son autoridades religiosas, y entonces dice, ¿dónde está, no? O sea, ante pues como esa frustración de mirar cómo suceden los eventos. Hay una escuela secundaria en Chenaló que se ve muy bonita, está bien construida, ¿no? Con árboles y pintada. El resto de la comunidad no está en buenas condiciones, todavía es muy rural, o sea, pero además carente de servicios, etcétera.
Y enfrente, en contraesquina de la escuela, hay un letrero que dice, se prohíbe tirar basura, se prohíbe usar el celular en la calle y se prohíbe tener novios en los noviazgos, tanto para chicos como para chicas. Las personas que tengan que incumplan esta norma serán multadas con 3,000 pesos, ¿no? Entonces las chicas y los chicos pues no pueden tener novio así como de manera tan libre, son multados. Y sus papás y sus mamás llamados a la iglesia y sancionados, ¿no? Bajo los usos y costumbres. Entonces, y han sucedido cosas fuertes en esta comunidad con las niñas, cosas muy fuertes, muy violentas. Pero, ¿qué pasa? Desde las instituciones federales, ¿no? En este caso de la CONAVIM, ¿qué pasa? ¿Cómo mira la CONAVIM esta situación? ¿Cómo las mira? Se sabe que existen, seguramente que sí, ¿no? Tienen información la CONAVIM en sus áreas. ¿Y cómo se miran? ¿Cómo se plantean? Si hay un planteamiento para atender, si hay un planteamiento, ¿qué está haciendo la CONAVIM al respecto? Sí, este tema de los matrimonios infantiles es un tema sumamente complejo, lamentabilísimo, pero sumamente complejo porque sí, evidentemente hemos tenido casos así que donde nos solicitan la ayuda. Como decía, la CONAVIM está un poco atada de manos porque no, es política pública, no es directrices, es la teoría, digamos, lo que tendría que hacer el Estado en sus diferentes niveles para atender esta problemática. El tema ahí es que nos enfrentamos con una situación particular, en este caso, por ejemplo, de las mujeres, niñas indígenas, los usos y costumbres, ¿sí? Las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres no permiten o difícilmente permiten la entrada del Estado como tal. Entonces, ni la policía puede entrar. Hemos tenido casos, por ejemplo, donde hemos tenido que explico, la CONAVIM no atiende, como te comentaba, directamente a las personas, a las víctimas, pero sí nos llegan casos, evidentemente, nos llegan solicitudes de que aquí está pasando esto, ayúdenme porque tal institución me está revictimizando. Entonces, en el caso de las mujeres nos avisan o notifican que ahí hay un fenómeno de matrimonio infantil o de venta, de tráfico de niñas para su explotación sexual. Inmediatamente acudimos, nos coordinamos con otras instituciones para poder llegar, pero hay veces que tenemos que pedir permiso como federación para poder entrar a las comunidades. Y si la autoridad local de la comunidad no nos da permiso, no podemos entrar. Eso es complicadísimo, sí. Porque sí. Desde una perspectiva, yo trabajé con comunidades indígenas en mis inicios también laborales en Michoacán, trabajé con jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, estudiantes indígenas, y en ese momento todavía no había en mí ni en general una conciencia tan profunda de género, y era como el respeto absoluto por las comunidades indígenas, de sus usos y costumbres. Ahora, con esta inmersión que he tenido en la teoría de género, en la violencia contra las mujeres, sí los usos y costumbres, pero que no violenten los derechos de las niñas y de las mujeres. Eso no lo podemos admitir como Estado. Esa es una gran deuda que tenemos con las niñas de este país, sobre todo con las niñas, porque las instituciones, la Secretaría de Salud, de Educación, la de Salud, cuando hay embarazos no deseados, fallaron ahí, ¿sí? Fallamos ahí como Estado, y es muy preocupante porque no es un fenómeno aislado, ¿no?
sí ha habido, Sí, hemos tenido que hacer rescates de niñas que han sido vendidas. Y que, por ejemplo, en uno que hubo en el estado de Guerrero, la mamá la había vendido sin ningún problema, ¿no? Era una venta, una cantidad bajísima para ninguna vida vale dinero, pero en ese momento esa cantidad era ínfima para lo que se estaba perdiendo, ¿no? Como una vida de una niña, un futuro de una niña. Y bueno, pues fue muy problemático, se rescatan estas niñas, hasta recuerdo que instituciones internacionales tuvieron que acceder, pero solo así, ¿no? Haciendo presión conjunta, entidades internacionales, organismos internacionales, asociaciones civiles, el gobierno federal, el gobierno municipal, así es cuando podemos entrar. Entonces, yo creo que este tema es muy complejo cuando interesan usos y costumbres, cuando estamos hablando de estos usos y costumbres, que no son ancestrales, ¿sí? Son recientes, que obedecen a temas económicos, la colonialidad, ¿sí? Lo que nos ha dejado el colonialismo, en mercantilizar a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, no así es. pensemos que esto es puramente una tradición milenaria, no es así, ¿no? Es un fenómeno reciente y eso es lo que tenemos que desnaturalizar, ¿no? No desesencializar este fenómeno como si fuera inherente a las comunidades indígenas, no lo es. No lo es, y cuando logremos dividir esta parte, entonces, concientizar a las comunidades, porque tampoco las mujeres están de acuerdo en ser vendidas ni en ser usadas como objetos o como esclavas domésticas. Pero bueno, pues sí falta mucho ahí como Estado para organizarse y poder evitar este tipo de... pues es esclavitud sexual, no es matrimonio, porque ni siquiera el matrimonio está permitido, ¿no? O sea, el matrimonio No, en son teoría tendría esclavitudes. que ser consensuado, ¿no? Que bueno, ya tenemos a una teórica de género, Carol Pateman, que dice que los matrimonios no son, siempre hay una disparidad, ¿no? De poder. Pero bueno, en todo caso, matrimonio sería consensuado de alguna manera. Pero en este caso, las niñas no tienen ninguna opinión, ningún derecho. Son niñas, tendrían que estar bajo la tutela, si no de sus padres, del Estado, para no permitir este fenómeno de que las explota como si fueran objetos, ¿no? Así es. Fíjate que en un programa anterior que hemos tenido en este marco de esta serie de programas especiales del 25N, del día 25 de noviembre, por el día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas, una antropóloga justamente que participó en el programa, una antropóloga del CIESAS, es polaca, y a ella y a otros investigadores, sobre todo el CIESAS, de esta entidad académica radicada en San Cristóbal y en otros estados del país, que les he escuchado decir que no, ellos como estudiosos de los usos y costumbres, de las religiones, de las formas de vida en las comunidades mexicanas, y estudiosos y estudiosas también del derecho consuetudinario, les he escuchado decir que no es posible ya mantener esas formas, ¿no? Esas formas de vida, esas formas de gobierno, esas formas de organización social, porque la violencia ha ido creciendo. La violencia está manifestándose en los diferentes ámbitos y los diferentes tipos de violencias y nuevas formas de violencias, ¿no? Estas otras formas de esclavitud, incluida la trata, por ejemplo. Y entonces, también esto sucede cuando tú has señalado que no es reciente, es resultado de la colonización, de la colonialidad. También fíjate que estos, sobre todo en ellos los escucho, es decir, no es posible que se sigan conservando estas formas de organización. Hasta hace unos años el pensamiento era un tanto purista, hasta hace pocos años, ¿no? Era muy purista. La defensa de los usos y costumbres, la defensa de los usos y costumbres de los pueblos originarios y tal y tal.
Pero, por ejemplo, Claudia, yo soy testiga de que no hay medios, ni hay cómo, ni se piensa por aquí siquiera en la denuncia. No hay cómo denunciar. La gente no tiene ni siquiera esa idea de la denuncia. Las mujeres no piensan en la denuncia. No hay órganos para denunciar. No hay cómo darle el seguimiento. Y las señoras y las mujeres y las niñas de la comunidad lo saben y te dicen, es que aquí denunciamos ante la autoridad de la comunidad, de la iglesia a la que pertenece, ¿no? Y lo que nos va a hacer es exhibirnos, que sería la revictimización, que sabemos que esto se llama revictimización, ¿no? Y que es sancionable, y nos exhiben, nos regañan, nos castigan, nos corren del grupo social, nos aíslan en el grupo social, al perpetrador, al violentador, pues él conserva su estatus y si acaso le ponen una multa mucho ínfima, ¿no? Entonces, no hay mecanismos para prevenir la violencia. No hay mecanismos, mucho menos los otros mecanismos, ¿no? Para atenderla, para erradicarla, para eliminarla. Hay mucho por hacer ahí. Tú, ante esta responsabilidad que tienes en la CONAVIM, ¿tú has pensado en alguna estrategia? Ahorita ya has señalado, pues, que se requiere la participación del Estado en su conjunto, ¿no? Pero, ¿tú has pensado como por alguna ruta en este sentido, para atender esta problemática? Específicamente la del matrimonio infantil o en general. Es que fíjate que yo miro, Claudia, las violencias están en las comunidades, y al menos están estrechamente relacionadas. Mira, por ejemplo, en una comunidad en Durango, las mujeres que viven en pareja, sobre todo, no se sabe todavía si las niñas, ¿no? O las jóvenes, las adolescentes. Pero las que viven en pareja están presentando síntomas de una enfermedad de transmisión sexual. Pero como no hay médicos, no hay diagnóstico. Y la enfermedad se está extendiendo. Entonces los antropólogos están mirando que sí es muy probable que sea una enfermedad de transmisión sexual, porque los hombres salen a trabajar a otras comunidades, etcétera, etcétera. Pero otra vez se presenta, no está, la Secretaría de Salud, por ejemplo, no está presente, entonces se atienden con la conocedora de la medicina tradicional, ¿no? Pero además, si hay alguna campaña que llegue de la Secretaría de Salud, tiene que ser una mujer y la que atienda, o sea, la médica, tiene que ser mujer. Además, las mujeres deben pedir permiso a sus parejas para que las dejen ir, incluso atendiéndose con una mujer. Entonces, yo creo que hay como esta misma organización social en las comunidades presenta un prototipo muy particular de cómo están entrelazadas las violencias. Sí. ¿No? Acá en algunos otros territorios de nuestro país, las violencias pueden ser como de alguna, entre comillas, ahora hemos avanzado mucho, ¿no? Y pueden ser más identificables. No voy a decir fácilmente identificables, porque hay muchas que están naturalizadas, pero se van identificando, ¿no? Pero en las comunidades están en un entramado, conforman un entramado. Entonces, yo lo que observo es que si se atiende una violencia, se van a atender las demás, porque el entramado es tal que al incidir en una, se puede incidir hacia otras. Fíjate que en ese sentido, yo considero que hay una parte esencial para erradicar la violencia contra las mujeres, o por lo menos disminuirla, que es la autonomía económica. Acá, como te comentaba, nos hacen solicitudes de atención de algunos casos donde canalizamos, porque nosotros no las atendemos, canalizamos a otras instituciones que sí tienen las atribuciones para atender a las mujeres. Pero cuando platicas con las víctimas, cuando las haces una llamada y
te cuentan su historia, llegan a lo mejor por un caso emergente, ¿no? De atención inmediata, por ejemplo, un abuso sexual o, por ejemplo, violencia física, ¿no? Pero cuando te narran toda la historia de sus vidas ha sido una vida completa de violencia, ¿sí? Que no habían identificado que fuera violencia, por ejemplo, la violencia económica o la violencia laboral, la violencia patrimonial, la violencia física, la violencia emocional. Y entonces, cuando te narran todo eso, o que llegan, por ejemplo, con aparentemente un simple proceso de divorcio, porque no saben por dónde iniciar para divorciarse, tomaron la decisión, y entonces identificamos con ellas cuáles violencias han vivido, y pues resulta que no habían identificado la violencia, porque la violencia está tan naturalizada, ¿sí? Que no entendemos que es violencia y que podría ser de otra manera, ¿sí? Que tenemos derecho a una vida libre de violencia. Entonces, primero, a nivel global, hace falta esa concientización en las mujeres de que no somos un objeto, que tenemos derechos y que podemos tomar decisiones. Pero cuando no tienes la suficiencia económica, es muy difícil lograr materializar esos derechos. ¿Por qué? Porque las mujeres no podemos huir de esos ciclos de violencia con las parejas, porque resulta que las parejas son las que son las proveedoras económicas de los hogares, en algunos casos, porque ahí yo tengo un estudio de investigación precisamente con eso, donde estoy desmitificando ese mito de que se ha construido que solamente los hombres son los proveedores de los hogares. Las mujeres también lo somos con nuestro trabajo no remunerado, con el trabajo de cuidados, etcétera. Pero cuando falta esa aportación económica es muy difícil liberarse de las personas agresoras. Entonces ahí, por ejemplo, falta esta parte de aumentar los niveles educativos, que ya hay, o sea, ya hay un gran nivel educativo en las mujeres, incluso superado en algunos grados por los hombres, pero no hay empleos para las mujeres, o los empleos ofertados no proveen de o sea, no son propicios para hacer conciliación con la maternidad, por ejemplo, o con cuidado de personas adultas mayores. Sí, entonces, si no hay esta parte de las mujeres, no podemos acceder al mercado laboral, menos aún el formal, ¿no? Ya que el formal tiene otros muchos tantos requisitos que no se han podido superar, y pues las mujeres estamos fuera automáticamente de eso, y los ciclos de violencia nos meten en una cárcel en nuestros propios hogares, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí la suficiencia económica es fundamental, aunada a los niveles educativos y aunada a una concientización de la violencia. Ahora, creo que es ya recientemente las redes sociales, los programas de radio como el tuyo, los espacios de comunicación nos han permitido tener más conciencia de género, ¿sí? De quiénes somos las mujeres, en qué situaciones estamos en este mundo y la forma en que se nos ha violentado consuetudinariamente, ¿sí? Entonces, y que podemos decir no a eso, ¿no? Ya tenemos el derecho de decir no a la violencia. Esto ayuda, esto concientiza, y las nuevas generaciones, claro que estoy hablando de sectores, de ciertos sectores, porque los sectores rurales, los sectores indígenas, los sectores pauperizados de las periferias de las metrópolis, pues están en otras situaciones para poder superar la violencia. No podemos pedirles lo mismo a una mujer que tiene grados de estudio de licenciatura, que puede trabajar, que puede tener un ingreso mediano para sobrevivir, a una mujer que no tiene asegurado el pan de cada día, que además tiene 3, 4 hijos a los que mantener, y que solamente el dinero, el recurso llega a través del esposo de la pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es fenómeno muy diverso, ¿no? Muy complicado. Fíjate que sí, justamente esta ha sido la propuesta, ¿no? Fortalecer o promover la autonomía
económica. No sé, también ya lo han avanzado, lo han visto. No se puede hacer desde lo particular, desde la organización, desde la sociedad civil. Tiene que ser desde el Estado. Pero hay un factor, estoy hablando de las comunidades indígenas, hay un factor que sí está presente y que digo, creo que esta es la puerta de entrada. Sí, las escuelas están funcionando, o sea, sí está presente la Secretaría de Educación Pública. Entonces creo que como ya está instalada, como si las niñas, los niños asisten a la escuela, con todo el andamiaje de la autoridad ahí presente y las restricciones y las multas y todo esto, pero está la SEP. No hay otras instituciones presentes, entonces se puede reconocer la participación y el trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, Claudia, se nos agota el tiempo, está súper interesante la charla contigo, eres una experta en estos temas, qué gusto tenerte aquí realmente, ha sido, es súper interesante, nos brindas pues, recursos para pensarle, ¿no? Conocimiento, recursos para pensar qué más, qué se puede hacer. Pues, Claudia, algo que nos quieras comentar en un breve minuto que se nos agota, algo con lo que quieras cerrar este programa. Y pues agradecerte primero la invitación. También para mí es un placer hablar de estos temas de teoría de género que son fascinantes porque nos despiertan sobre la sociedad en la que vivimos y en la que podemos vivir, en la que somos capaces de poder vivir. Y bueno, yo creo que hay enormes expectativas en este sentido por la creación de nuevas instituciones como la Secretaría de las Mujeres, el gobierno federal, para poder abrir otra ruta, otro camino para poder posicionar al más alto nivel la problemática de la violencia contra las mujeres. Y yo creo que es hablar de igualdad, pero es sobre todo hablar de la violencia, atenderla inmediatamente y que el Estado ponga toda su atención. Yo creo que sí creo que la presidenta nos ha hecho poner atención a todas las instituciones, a todas las que no la habían puesto la atención, para que traten de entender, por lo menos hagan un esfuerzo en conocer cómo poder implementar la perspectiva de género al interior de sus instituciones, ¿no? Y que es fundamental que no es suficiente solamente la paridad de géneros, es decir, que haya igual número de mujeres y hombres trabajando, no. Hay que tener toda una perspectiva de género en los lineamientos, en los criterios de operación de los programas, en los recursos que se dan, en la forma que operan incluso al interior las instituciones, la normatividad. Hay muchísima normatividad que cambiar todavía, que obstaculice el acceso, por ejemplo, a la justicia. Al beneficio de la justicia es también un privilegio masculino que tenemos que luchar porque no sea así. Y de ahí de la mano vamos en conjunto, mujeres, niñas, niños, sus hijas, sus hijos, sus familias y toda la sociedad. Veamos el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como un beneficio social, como un patrimonio, valga la expresión, pero un patrimonio que debería de estar en toda la comunidad del mundo, la mexicana, que lo necesita tanto, porque las mujeres aportamos muchísimo trabajo, aportamos cuidado, aportamos la vida no solamente como reproductoras, sino como cuidadoras de la vida. Y eso vale más que toda la mercancía, que todo el Producto Interno Bruto que tiene este país, es bastante alto, pero sin eso no podríamos mantenernos como sociedad. Así es, Claudia, muchas gracias. Que sea así, que cuidemos nuestras vidas, que estemos cuidadas, ¿no? Que esto sea nuestra vida, el cuidado, y que vivamos bien. Para todos y todos, este patrimonio, qué bien lo has dicho, que sea patrimonio para todos, para todas, para todos. Pues sí. Pues bien, Claudia, qué gusto tenerte por acá. Espero que nos aceptes una siguiente charla. Sé que estás muy ocupada y sé que tienes alta demanda, pero esperamos tenerte pronto.
y que nos des una siguiente oportunidad de charlar. Pues te despedimos con un gusto enorme, con mucho cariño, con mucho aprecio, con el reconocimiento a tu trayectoria. Y también despedimos a nuestro equipo, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, a Paris Paredes, director de producción del programa, y en la voz se despide Toika. Hasta pronto.